Damos formalmente muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a la sesión número 3 del proceso de formación de inteligencia artificial para el sector público. Pues como ya lo hemos conversado en las otras sesiones, mi nombre es Julio Herrera, soy el director ejecutivo de Red Ciudadana. Somos una organización de sociedad civil que trabaja en temas de participación ciudadana, rendición de cuentas y transformación digital. Llevamos ya más de 14 años trabajando en estos espacios y el día de hoy pues estamos muy contentos de que sean parte de nuestra escuela, Escuela Conecta Futuro, donde buscamos poder desarrollar habilidades digitales, innovación pública y también pues poder construir la agenda a futuro de nuestro país. El día de hoy, como les compartía, pues tendremos la sesión número 3, algunas reglas básicas de este proceso de formación. Por favor, si no van a intervenir o no van a participar, mantener el micrófono apagado. Si desean hablar, pueden escribir en el chat, pueden levantar la mano. La idea es que pueda ser una sesión también bastante participativa. A esto le agrego yo, si pueden abrir su cámara, les agradecemos mucho. Tendremos un par de actividades el día de hoy, entonces pedirles que por favor participemos activamente, tengamos opiniones y también mucho respeto a cualquier opinión de algún colega o compañero alrededor de esto. Estamos colgando y compartiendo los materiales por correo electrónico, tanto las sesiones por YouTube como por la plataforma escuela.redciudadana.org, donde podrán conocer un poco más alrededor de lo que hacemos desde Red Ciudadana en este camino. Entonces aquí estará la sesión directamente donde podrán conocer un poco más y se ve algo como esto, una bienvenida formal. Entonces, hemos tenido dos sesiones del proceso de formación. El día de hoy, pues, sesión número 3 hablaremos un poco más del tema de buenas prácticas, ética y futuro de la inteligencia artificial en gobierno. Y para eso hoy tengo el verdadero gusto, nos acompaña un experto en esta materia que estará brindándonos información de cuál es la mirada a futuro. Nos acompaña hoy Juan Luis. Juan Luis, ¿estás por ahí? Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos, ahorita te voy a introducir formalmente, solo quería saludarte antes, ¿verdad? Y darte la bienvenida. Ya te di también accesos. Cuando quieras compartir tu pantalla, lo puedes hacer de esa forma. Pues Juan Luis tiene amplia experiencia y trayectoria en toda esta parte normativa. Juan Luis tiene pues una mirada de experiencia y también de educación muy, muy interesante porque Juan Luis tiene pues una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, pero también cuenta con una maestría en Administración de Recursos y Tecnología de la Universidad Francisco Marroquín. Entonces tiene esta mirada de estos dos mundos, ¿verdad? De la tecnología, pero también de la parte legal. Tiene una amplia trayectoria, ha sido maestro en diferentes espacios públicos, tiene una maestría en informática forense y seguridad de la información de la Universidad Galileo, fue investigador forense digital de la Red Latinoamericana de Informática Forense y también en la parte de experiencia ha sido parte también fundamental del Foro de Transformación Digital en Guatemala, que fue un ejercicio que se inició el año pasado con el objetivo desde la sociedad civil y desde la academia poder construir una agenda de transformación digital en el país. Entonces, sin más, Juan Luis, yo te quisiera dar la palabra, la bienvenida y pedirles también un aplauso para Juan Luis y darle la cordial bienvenida en este espacio, la tercera sesión de inteligencia artificial para el sector público. Y vamos a hablar un poco más sobre ética y inteligencia artificial. Bienvenido, Juan Luis. Gracias. Muy amable por la invitación. Si me escuchan ahí un poco gangoso, es que llevo ahí algunos días con un proceso de resfriado. Estamos tratando de salir de él, pero digamos no nos ha botado al 100%. Y quiero agradecer nuevamente a Julio la invitación. Como él decía, pues llevamos ya un tiempo abordando este tema que ha impactado no solo a nuestro país, sino a todo el planeta, se podría decir. Pero en Guatemala se ha venido dando un proceso de recepción de lo que la tecnología le está legando a la sociedad y particularmente al ámbito público, desde temas de legislación hasta temas de gestión de administración pública, que es lo que hoy vamos a tratar de abordar. Eh, Como bien él les comentó, por azares del destino, no fue algo planificado. Yo soy ingeniero de sistemas, mi área de especialización es el desarrollo de software, eso fue lo que primero estudié. Primero fui bachiller en computación, ahí fue donde me metí al mundo de las computadoras y por azares del destino
Ya ejerciendo mi profesión, pues me metí a estudiar leyes y también soy abogado y notario. Ejerzo ambas profesiones y a finales del siglo pasado me topé con un texto mexicano que hablaba de los delitos informáticos y me llamó la atención y desde entonces pues desarrollo un programa de investigación personal que trata de unir estas dos ramas del conocimiento humano que tradicionalmente se han presentado como incompatibles, como que no tiene que ver una con otra. Sin embargo, a medida que avanza la tecnología, vamos viendo los efectos que tiene en la sociedad y los efectos jurídicos. Y el derecho ahí está tratando de adaptarse, tratando de lidiar con estas consecuencias no intencionadas del desarrollo tecnológico que nos tiene a todos como locos. Sirva de ejemplo esta actividad. Hoy no extrañamos la inmediatez, digamos. Puedo ver, por ejemplo, y voy a saludar a Cindy Álvarez, que está ahí con unos audífonos. Hola Cindy, y verdad, pareciera que estamos compartiendo un mismo espacio. Ahí veo a Patti Varías. Hola Patti, ¿verdad? Es decir, esta inmediatez, que es el concepto que se utiliza para esta experiencia, nos permite, y sobre todo con el tema de la pandemia, muchos juzgados alrededor del mundo se subieron a este tren porque no había otra forma de hacer audiencias, ¿verdad? En el ámbito privado no digamos, ¿verdad? El teletrabajo, el trabajo a distancia, pero esto es gracias a la tecnología. Entonces vamos a iniciar, voy a ver cómo me va con el tema de compartir por acá una pequeña presentación. Realmente es algo genérico, no es déjenme ver si aquí me deja avanzar. Sí, sí, sí me deja avanzar. Ok. Eh, lo que vamos a tratar hoy es de comprender, bueno, les pregunto, eh, si logran ver, yo creo que estoy compartiendo al revés. Permítanme un segundito. Es que tengo un monitor doble y entonces a veces eso. Bueno, ustedes díganme si logran ver la presentación. Ok, gracias. Eh, Les comentaba, la tecnología realmente, cuando hablemos de tecnología en estos ámbitos tenemos que referirnos a lo que se conoce como TICs, ¿verdad? Que ya ni siquiera esas tres letras alcanzan, ¿verdad? Porque cuando uno busca qué quiere decir, le dicen tecnologías de la información y la comunicación y la no sé qué y la no sé qué y un montón de cosas porque ya se quedaron atrás, ¿verdad? Eso tal vez fue de principios de siglo, de finales del siglo pasado, pero estamos hablando de tecnología de este tipo. ¿Por qué? Porque un tractor también es tecnología, un arma es tecnología, un serrucho es tecnología. Es decir, tecnología es todo aquello que amplía las capacidades naturales del ser humano y podemos verlas como una extensión que nos permite superar lo que naturalmente tenemos de capacidad. Por ejemplo, bueno, veo ahí a varios, ¿verdad? Que usan lentes. Sin sus lentes, ¿verdad? Tendrían muchas limitaciones. Eso es tecnología. La medicina también, ¿verdad? Si este resfriado que yo tengo me hubiera dado, pues yo hubiese vivido hace unos 2 siglos, pues quien quita y con un simple resfriado, pues gracias por participar, ¿verdad? Y me voy al otro potrero sin más ni más. ¿Por qué? Porque la medicina nos ha permitido también superar esas limitaciones naturales. Gracias a la tecnología, el ser humano, por un lado, ha superado sus limitaciones, ha transformado su entorno, pero esto no quiere decir que es libre de efectos no deseados. Ahorita está de moda el tema climático, ¿verdad? El tema ambiental, como la tecnología de alguna manera tiene un impacto con que hay muchos sectores que indican que no debe ser un tema que debemos dejar de un lado, pero digamos, no es un enfoque importante dentro de la presentación, pero es para que logren captar que estamos hablando de estas tecnologías que surgen a partir de la creación de unos artilugios que ahorita vamos a platicar.
Vamos a ver si se mueve esta cosa. Ok. Eh, Ustedes se preguntarán si la inteligencia artificial es algo nuevo, ¿verdad? Algo que surgió hace poco en la mente humana, pues no, ¿verdad? Ya hace siglos, digamos, hay propuestas, eh, teorizaciones acerca de que es posible o en algunos lados que sí existen mecanismos artificiales que pueden ser o superar lo que son los seres humanos. El golem es un mito judío, ¿verdad? Y los autómatas de los griegos, ¿verdad? Estos podrían ser temas interesantísimos de desarrollar, pero es solo para que vean que es algo que lleva bastante tiempo en la historia de la humanidad reciente. De hecho, hay teorías por ahí interesantes que mencionan, ¿verdad? Sobre humanidades anteriores, ¿verdad? Que probablemente por el exceso de avance tecnológico y su falta de crecimiento ético desaparecieron. Si son curiosos, pues podrán, alguien podría escribir en el chat si saben a qué me refiero con ese término, ¿verdad? ¿Qué civilización desapareció por ponerle solo atención a la tecnología y no a la moral? ¿Alguien sabe? ¿No? Creo que tiene que ver con parte de lo que nos está sucediendo ahora, ¿verdad? Se lo preguntamos a la IA. Y si leen sobre la Atlántida, podrán encontrar que, digamos, en la historia de la Atlántida se menciona que fue una civilización súper, súper avanzada tecnológicamente, pero que por su ah, digamos, abandono a otro tipo de temas, como son los éticos o morales, eh, desaparecieron, digamos, la civilización esta colapsó, que no deja de ser un tema interesante para lo que vamos a ver hoy. Eso lo pueden ver, digamos, como un referente de que no es nada alejado de la historia de la humanidad en general. Esto lo pueden encontrar en los filósofos griegos. Ok, ¿qué es lo que ha venido llevándonos a esta situación de inteligencia artificial? Lo vamos a ver brevemente. No es el objetivo de la charla, pero quiero mostrarles ahí una serie de artilugios que la humanidad ha logrado incorporar a la sociedad y que hoy nos tiene donde estamos parados, ¿verdad? Tratando de descifrar esto de la inteligencia artificial, cómo utilizarla, pero a la vez no dejar de lado elementos que son propios de los grupos sociales y que si no se observan, eh, más allá de la conveniencia tecnológica, empiezan a haber efectos no deseados y resulta entonces que no tiene aquella eficiencia que se esperaba. El primer artefacto que ven ahí a la izquierda, hacia arriba, es algo que encontraron, digamos, en unas islas griegas y que lo catalogan algunos como la primera computadora. Tiene varios siglos de antigüedad. Y aquí vamos a entender algo. El concepto computador no nace con las computadoras que hoy ustedes tienen enfrente. El computador era un concepto para cálculo y de hecho los computadores anteriormente eran personas, digamos seres humanos con altas habilidades matemáticas. Entonces el computador anterior era un humano. Pues esta máquina para lo que servía era para facilitar los cálculos en temas climáticos o en temas de los astros del espacio que podrían ayudar para temas de navegación o también para temas de agricultura. Si alguno de ustedes, pues, digamos, vive en áreas donde se da la agricultura o tienen familiares en el interior o han tenido experiencia con el tema del campo, sabrán que el clima, las estaciones, todo eso es bien importante y el ser humano lleva siglos tratando de comprender cómo son los ciclos de la naturaleza. Y entonces este era un aparato que pues se especula porque no se logró identificar ni quién lo hizo. Entonces lo que hay es pues, especulaciones que era un tema para hacer cálculos, digamos, complejos sobre cuestiones de navegación y el clima. El segundo, tal vez si lo han visto o tuvo alguien en su infancia, no sé si alguien en casa o le compró a sus hijos
pues tal vez levante la mano, ¿verdad? Es un abaco, ¿verdad? Que usa unas cuencas para poder mejorar las habilidades de cálculo. Luego tenemos una máquina de cálculo ya de la era moderna que le llaman la máquina de Charles Babbage, que se hace como uno de los precursores de las computadoras que hoy vemos, porque en realidad lo que hacía era facilitar nuevamente el tema de cálculos complejos. Bueno, me gustaría solo para tener un poquito de referencia, si en la charla, o sea, en todos los que están, porque entiendo que hay como 70 personas, hay informáticos que tal vez levantaran la manita ahí solo para tener una idea si tenemos dentro de toda la gama de participantes algún perfil técnico. Y pues yo entendería que los demás o son administrativos o son jurídicos o recursos humanos o temas financieros, etcétera. Pero eso me ayudaría a ver si de alguna manera ciertos términos pueden ser fácilmente comprendidos. En la cuarta imagen, ustedes están viendo a unas personas ahí y de ese es el tamaño de la primer computadora del mundo, ¿verdad? Es una computadora que ocupaba prácticamente habitaciones, estamos hablando 1950, entre 1950 y 1960. La cuarta imagen es una computadora ya de los años 80 y 90. Les debo comentar, esa fue la primera computadora que yo usé, ¿verdad? Una ATX 8086 que usaba, no tenía disco duro, utilizaba discos flexibles o que le llamábamos un tiempo los floppy disk, uno para arranque, ¿verdad? Y otros discos donde teníamos nuestros programas para trabajar. En aquella época los conceptos eran más genéricos. Tenías tu procesador de palabras, ¿verdad? Que era el equivalente al Word de hoy, ¿verdad? Que está como generalizado y todo el mundo lo tiene, pero en esa computadora, pues tuve yo mis primeras aproximaciones cuando estudié el bachillerato en computación, pues esas computadoras eran las que usábamos y poco a poco la cosa fue cambiando. De hecho, tal vez ya tenía yo una buena experiencia con las computadoras eh, cuando ya conocí una máquina con disco duro, ¿verdad? O sea, el concepto de disco duro, o sea, cada uno, así, ¿cómo decir que disco duro? Sí, no es necesario que le metas un disquete para que arranque, ¿verdad? Y yo estoy hablando de los 80s, principios de los 90s. Luego abajo tenemos el Internet. Con el surgimiento del Internet, un proyecto para compartir documentos, recursos, información en línea, que en principio se concibió libre, seguro y universal, hoy está en crisis. Si estos temas de tecnología les llaman la atención, les puedo recomendar que estudien o lean sobre un fenómeno que ya lleva años pasando. Este se llama Internet, pues ese fenómeno se llama Splinternet. ¿Y qué es el Splinternet? El esfuerzo de diversos gobiernos por desconectarse de la red y crear su propia red interna para, uno, uh, evitar que sus ciudadanos tengan contacto con la red mundial o evitar que países ataquen sus infraestructuras. Eh, Ejemplos, Rusia lleva ratos haciendo su ejercicio de hacer su propia red, China también, y así varios países están tratando como de independizarse. Y esto pues nos lleva a un tema que solo se los voy a mencionar superficialmente, que es la intromisión de los estados en la tecnología. En los 80s y 90s, el Internet siempre ha sido una cosa y ahí está para que la utilices. Es un elemento más de aspectos tecnológicos. Por años los gobiernos no voltearon a ver a la tecnología con un poco de las cosas que vamos a platicar hoy, porque de alguna manera era una cosa más neutra, inerte, sin efectos interesantes, más que proporcionar, compartir información. Yo recuerdo cuando yo terminé la ingeniería en sistemas, nos dieron la oportunidad de una vez meternos a la maestría.
Y el primer curso, si no estoy mal, en 1997, el curso se llamaba Internet, aquella cosa fantástica y mágica, y el profesor nos conectó al Museo del Louvre en Francia, si no estoy mal, y impresionante ver a kilómetros de distancia. Otras anécdotas que les puedo contar, en 1998 o 99 tal vez, yo quería tener internet en mi casa y empecé a averiguar y encontré una empresa, eh, ni recuerdo el nombre, y me ofreció lo siguiente y era bien caro, perdón, $60 al mes por 60 minutos de conexión. Es decir, valía exactamente $1 el minuto. Y entonces, en ese tiempo, no sé si ustedes todavía lo hacen, lo que sucede es que ahora el Internet es 24/7, ¿verdad? Desde que las empresas telefónicas sacaron esa modalidad, para nosotros el Internet es una cosa que siempre está ahí, pero eso no es cierto, no siempre fue de esa manera. Entonces, ya existía el Outlook de la empresa Microsoft y lo que uno hacía era, te conectabas al internet a través del módem, no sé si alguien usó el módem de aquella que hacía piriri, un ruido así, se conectaba, bajabas tus correos, ¿verdad? De la gente que te había escrito y en ese mismo, pues subían los que habías escrito para enviar y te desconectabas. ¿Por qué? Porque quedarse conectado era carísimo, ¿verdad? Entonces el internet en un tiempo fue una cosa que tenías que pensar, la verdad, porque a lo lejos recuerdo que el minuto extra, es decir, si yo, aparte de mi plan de 60 minutos, pues a medio mes ya me los había gastado y llamaba para que me habilitaran más, pues de repente valía 1.25 o 1.50 o $2 el minuto. Entonces realmente era algo caro. Pero a partir del surgimiento del Internet, lo que se dio es una posibilidad de compartir información sin límites. Sin embargo, en paralelo empiezan a surgir cosas raras, ¿verdad? La humanidad no está quieta, ¿verdad? Los chat rooms, páginas con contenidos, pues, digamos, no recomendables para niños, ¿verdad? Ni personas que se quieran portar bien. El tema porno, venta de armas, venta de drogas, eh, temas, digamos, de odio, eso siempre ha existido. ¿Por qué? Porque el Internet era, hay una forma también de poder entender www puede significar World Wide Web o Wild Wild West, ¿verdad? Es decir, en un principio el Internet era el salvaje oeste. No está de más también recomendarles, si les llama la atención esto, que busquen en Facebook, en YouTube sería un concepto que se llama Silk Road, Silkrad, que habla de un personaje que este año Donald Trump le dio el indulto porque lo habían condenado a prisión, creo que de por vida, porque montó una plataforma de venta de drogas y armas y de todo cuando surgió el Bitcoin en 2009. Y él explotó las capacidades de la tecnología, tanto de Internet como de las criptomonedas, pero lo cacharon y lo metieron a la cárcel. Es un tema famosísimo. Es decir, el Internet eh, es un área eh, donde se puede compartir de todo, pero ese de todo, véanlo entre comillas, ¿verdad? Porque también pueden haber cosas buenas y cosas malas. Bueno, luego vamos a ver ahí las laptops, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando la gente andaba con sus laptops. eh, Cuando yo estudié tenía amigos que trabajaban en el banco o en el gobierno, ¿verdad? O en una institución bastante, digamos, acreditada y llegaban a clase con su laptop, ¿verdad? Ya en los años 90, pues eran los creídos, ¿verdad? Porque realmente tener una laptop era una cosa inalcanzable. Le estoy hablando en los años 90, 3.000, $4.000, ¿verdad? O sea, una cosa, y de todos modos espantosas, ¿verdad? Pesadas, grandotas, ¿sí? No las compus de ahora que en claro creo que 3.000 quetzales y anda uno con una laptop bastante bonita y funcional. Luego, la locura. Anoten por ahí, 2010, 2007, entre 2007 y 2010, los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Obviamente el más representativo
el iPhone de Steve Jobs, pero habían antes, ¿verdad? No sé si alguien tuvo antes de los teléfonos inteligentes aquellos dispositivos que servían para llevar la agenda, el Outlook, y que era una especie de oficina portátil, ¿verdad? Los PAD creo que eran, ahorita se me fue el nombre, pero esos eran dispositivos con ese objetivo. Pero aquí con el teléfono inteligente quiero hacer una pausa porque empezamos a ver ya un adjetivo, inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya le damos una connotación bastante especial. Sin embargo, les voy a contar una historia ahí que puede también servirles para anécdotas. Se llama The Golden Path del Apple. Ah, cuando Steve Jobs anuncia el iPhone en la presentación, Apple siempre hacía sus presentaciones anuales y presenta el teléfono. El problema, o sea, ese teléfono solo tenía tres funciones. Obviamente era teléfono, era navegador y a la vez era un iPod, o sea, tenía cosas de música. Tenía tres funciones. Hoy un celular tiene N funciones, pero el smartphone de Steve Jobs tenía tres. El problema era que estando en una no te podías pasar a la otra porque colapsaba, es decir, el teléfono todavía no servía. Entonces, ¿qué es el Golden Path? Una leyenda urbana del campo tecnológico donde dicen que había en el podio de Steve Jobs, abajo del podio había una especie de bóveda o un sótano, y entonces los técnicos, porque sabían que Steve Jobs era más de tema comercial y esa cosa no podía fallar, le explicaron cómo iba a funcionar y le fueron pasando un teléfono para cada una de las cosas que quiso presentar. Es decir, al final ese teléfono de esa presentación todavía no servía, pero dejó la semilla en toda la industria tecnológica de telecomunicaciones que ese era el futuro. No sé si alguno de ustedes recuerda la primera vez que experimentó con una pantalla touch en un teléfono. Yo a lo lejos recuerdo la moda del BlackBerry, no sé si tuvieron BlackBerry, ¿verdad? Que tenía su tecladito y la cosa era poder escribir ahí y que entre los BlackBerry había una red, ¿verdad? Entonces eso era fantástico. Sin embargo, ellos introdujeron lo que en tecnología se llama un killer app o un killer, digamos, device, ¿verdad? El iPhone de Steve Jobs mató a BlackBerry, porque BlackBerry no, no creyó que una pantalla touch fuera un problema. Y les cuento una anécdota personal. Antes de que existiera el iPhone con pantalla touch, mi amigo comerciante, ¿verdad? Los comerciantes son bien pilas y andan trayendo de todo. Trajo unos teléfonos chinos. Y era bien peculiar el teléfono, por eso les digo que siempre han habido anteriores. Este teléfono chino tenía la siguiente peculiaridad. La pantalla era touch, tenía doble SIM y podías ver televisión nacional en el teléfono. Tenía una antenita y uno podía ver los canales, el 3 el 7 y todo ese rollo. Pero en ese momento, o al menos para mí, y pues yo soy del siglo pasado, ¿verdad? Eh, era como muy difícil usarlo manejando por el touch. Yo sentía que me iba a chocar. Y de repente no era tan sensible y tan eficiente como ahora, pero yo dije, ¿a quién se le ocurre hacer un teléfono touch? Esto es súper peligroso. Pero vean ustedes que, no sé si a ustedes les pasa, que uno tiene que mentalizarse de que no hay que ir usando el teléfono cuando vamos manejando, porque ese es un grave peligro, pero cuando estás en un semáforo y volteas a ver a la derecha y a la izquierda, todos los que van manejando van viendo su celular y lo más impresionante, hasta los que van manejando moto van usando su celular. Es decir, el concepto touch eh, revolucionó. Ahora, pero ahí vivíamos todavía en un tema conectados más o menos. Gracias al Wi-Fi y el Bluetooth, la locura llegó. Es decir, estos conceptos wireless, es decir, sin cable, vinieron a generar una conexión sin precedentes. Luego salió el tema de los OIT, ¿verdad?
o IoT, perdón, el Internet de las cosas, con miles de millones de dispositivos conectados. Entonces resulta que hoy por hoy, ¿verdad? Puedes ver la refri, que las luces, que no digamos los aparatos normales, la lavadora, todo lo que se les pueda ocurrir está conectado. Y de último, dejamos, no por eso menos importante, las apps. Las apps son también otro elemento que nos tiene también ah, involucrados en una interacción social que tampoco tiene precedentes. Este concepto de las apps, de las redes sociales, conecta a miles de millones de personas y eso lo que genera es una conexión 24/7. Antes de pasar al siguiente tema, porque esto es solo para que traten de ver cómo ha ido evolucionando y llegar al punto en el que estamos. El Internet que hoy tenemos no es el Internet de los 90. El Internet de los 90, si están anotando, pónganlo ahí. Era un lugar a donde tú ibas y regresabas. Uno se conectaba y se desconectaba. Hoy el Internet es un lugar donde vivimos. Es una interacción 24/7. Y claro, tiene que ver con todas estas creaciones tecnológicas. También tiene que ver ah, con todas las facilidades también que hay de telecomunicaciones, porque como les decía, gracias a también estrategias de mercadeo, las telcos, por lo menos en Guatemala, pues yo creo que 300 quetzales puede valer cualquier plan de casa, más o menos, y ahí va el streaming de las 3, 4 teles que puedan tener, los teléfonos, todo el mundo conectado a toda hora y la verdad que la gente pues la pasa bien, pero ¿cómo la pasas? Vivo en la nube, ¿verdad? Todo el mundo vive conectado. Pues es solo para que puedan ver realmente qué es lo que subyace para que hoy por hoy podamos estar platicando de una denominada inteligencia artificial. Si alguien tiene una duda, comentario, en cualquier momento, pues me puede platicar. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la IA? Para entender un poco por qué la hicieron. Y les voy a contar una anécdota personal. Cuando yo estaba en quinto bachillerato, del bachillerato en computación, no sé si a ustedes les tocó, porque pues yo creo que todavía se hace, hay que hacer prácticas, ¿verdad? Y se tienen que hacer prácticas de lo que estás estudiando. Y a mí me consiguieron prácticas en una institución del Banco de Guatemala, pero no en el mero banco, sino en una institución que le daba servicios a los empleados del Banco de Guatemala. Y no sé si también les pasó, ¿verdad? Yo iba a mis prácticas de bachiller en computación y me pusieron a usar una máquina de escribir. Es que era lo que yo tenía que hacer. Llegaban unas tarjetas de unas cosas de los empleados del banco y con una máquina de escribir, porque, pues recuérdense, eh, no sé si todavía les tocó llevar mecanografía, pero ya en el bachillerato uno tenía que tener hasta su diploma de mecanografía. Yo tenía que hacer unos reportes con la máquina de escribir. Y los reportes se parecían porque unos eran por detalle de esas tarjetas. Y las tarjetas eran de Juan, Pedro, Hugo, Luis. Y correlativas, la 10, 11, 12, 13, hasta la 100, por ejemplo. Pero tenía que hacer otro reporte donde todas las de Juan, porque, por ejemplo, Juan tenía tres. Entonces, Juan y sus 3 tarjetas, Pedro y sus 3 tarjetas. Otro reporte porque ellos te generaban unos consumos en establecimientos comerciales y entonces también tenía que hacer un resumen por establecimiento comercial. Es decir, ¿quiénes compraron en Tan Almacén? Juan, Pedro, María y total que eran como 4 o 5 reportes, pero todos tenían la misma información. Entonces yo le pregunté al que era como mi supervisor de prácticas en esa institución si él me dejaba hacer un programa. Y casi que como que estaba haciendo un trámite estatal, ¿verdad? Que le voy a preguntar al jefe, que no sé qué, que... Pero había un señor que estaba sacando un curso ahí en la superintendencia, en el Banco de Guatemala. En ese tiempo se llamaba Lotus 1, 2, 3, no sé si alguien lo conoció, y me llegaba a pedir a mí que yo le explicara cómo eran las fórmulas, porque él, y fíjense, ese señor estaba sacando una maestría en temas de banca,
pero tenía el lío con el Lotus 1, 2, 3, entonces me llegaba a buscar a mí, ya tal vez tenía 16 años. Entonces yo le ayudaba ahí a explicarle las fórmulas. Entonces un día le hablé y resulta que él era algo así como decimos en Buen Chapín, don Tatascán, ¿verdad? Ahí en el coso. Y habló y me autorizaron a hacer el programa. Pues para no ser las cansadas que yo hice mi programita, me autorizaron unas hojas especiales. En aquel tiempo eran unas impresoras matriciales, ¿verdad? Todavía las puede ver uno ahí en los bancos que hacen así, ¿verdad? Y vean lo fantástico. Yo pasaba de lunes a viernes, de 8 a 12, que era mi horario de prácticas, usando la máquina de escribir, porque era pues, muy monótono, muy tedioso, muy repetitivo. Y cuando tuve que hacer mi programa, hasta me tuve que llevar mi programa a la casa, ¿verdad? O al instituto, en los disquetes, me recuerdo, porque yo no podía dejar de hacer mis reportes a máquina, ¿verdad? Mientras tenía que hacer mi programa. Cuando logré hacer mi programa, no es por creído, pero yo el lunes a las 11 de la mañana ya no tenía nada que hacer. Porque lo que yo hacía era que metía en mi programita las tarjetas, es decir, una por una. Tarjeta 100, Juan Pérez, 100 quetzales, establecimiento 1. Tarjeta 101, 100, entonces me tardaba como 3 horas. Y de ahí que le daba, imprimir reportes. Y para mí fue muy gratificante poder vivir en carne propia qué es eso de la automatización a través de software. Es decir, yo dije, pues chica, me ahorré un montón de horas y pues todos felicitándome ahí todo. Y mala onda que no me contrataron más, pero entonces, pero es una anécdota. O sea, lo que les quiero decir es la automatización a través de software y computadoras es algo que llevamos décadas viviendo y que es impresionante. Me recuerdo que un amigo, cuando yo estaba en sistemas, trabajaba en finanzas y para un proyecto pues teníamos que hacer una auditoría de un centro de cómputo y en los 90, ¿quién iba a tener un centro de cómputo así complejo, verdad? Pues solo el gobierno. Pues fuimos a finanzas porque él trabajaba ahí y nos enseñó cómo se imprimían los cheques de los trabajadores del gobierno, porque si alguien se recuerda, las personas iban enfrente de finanzas a hacer cola, por eso está esa gran plaza para recoger su cheque. Pues estas impresoras tenían papel continuo y el papel continuo tenía alambre. ¿Por qué? Porque eran unas impresoras de alta velocidad que imprimían no sé cuántos cientos de cheques por minuto. Porque imagínense la nómina del Estado, estarla imprimiendo. Ahora son transferencias, pero en ese tiempo todo era físico. Y entonces son experiencias muy bonitas los que hemos vivido el mundo sin computadoras, eh, con más o menos computadoras, sin internet, ahora con internet, eh, sin teléfono inteligente, ahora con teléfono inteligente, y muchos estamos que sí sabíamos que era sin inteligencia artificial y ahora con inteligencia artificial. Esa posibilidad de tener un antes y un después nos permite primero comprender el proceso, darnos cuenta que es algo artificial, darnos cuenta que eso no es la realidad total, es decir, no nacimos entre bits, no nacimos en circuitos, somos seres humanos y personas, pero estas experiencias son interesantes. ¿Cuál es el objetivo de la IA? Cuando yo hice mi programa en el Banco de Guatemala, yo lo que hice fue un algoritmo, pues complejo, sencillo, como quieran, para resolver un problema específico. Y por eso les preguntaba si aquí había personas del área de software, programadores, pero parece que no. Pero cada persona que quiere resolver un problema a través de software, lo que tiene que desarrollar es un algoritmo. ¿Y un algoritmo qué es? Una serie de pasos finitos para encontrar una solución. Los que pensaron en la IA, y podemos hablar de Alan Turing, les recomiendo si quieren ver la película Enigma, ¿verdad? Esta película de los años 50 y que se pudo hacer porque, digamos, los detalles de lo que ahí estaba sucediendo no se podían conocer. E inclusive por eso, si recuerdan,
todavía viva la reina Isabel, le otorgó el perdón a Alan Turing porque a él el propio gobierno eh, de Inglaterra lo condenó, ¿verdad? Y la reina pidió perdón en nombre del Estado porque, digamos algo así, se pasearon en todo. Pero ¿de qué trata la trama? Y los invito a verla. La Segunda Guerra Mundial, pues se dice que los nazis estaban bien armados, bien estructurados, o sea, bien pilas. Saber qué sería la humanidad si esas gentes hubieran ganado. Y resulta que un elemento clave de su eficiencia era su sistema de comunicaciones cifrado o encriptado. Es decir, ellos se comunicaban entre sus distintas unidades a través de mensajes que tú podías captar si querías, pero no entendías, ahora que ya regresó el Chavo del Ocho, ni J. Es decir, no se entendía nada. Entonces, el objetivo de un equipo creado por el ejército eh, inglés era lograr descifrar el código de esas comunicaciones. ¿Qué usaban en ese tiempo? Y ahora recuerden lo que les dije al principio. Computadores humanos. ¿Qué eran computadores humanos? Genios matemáticos, nerds, con unas capacidades numéricas impresionantes. Lo que sucede es que el mundo del cifrado, si en algún momento les gusta o les llama la atención, hablamos de miles y millones de iteraciones. Entonces no existe un cerebro humano, por muy capaz que sea, de lograr resolver esas ecuaciones. No porque no las puedan hacer, sino porque la cantidad de veces que hay que hacer cálculos eh, es humanamente imposible. En la película se retrata como ellos, y aquí viene el problema, la clave del cifrado se cambiaba todos los días a medianoche. Y entonces lo que sucedía es que estos matemáticos pasaban todo el día tratando de resolverlo. Cuando llegaba a la medianoche, pues según la película apenas iban por el 2 o 3% de lo que hubieran necesitado para descifrar, digamos, las comunicaciones. Aparece Alan Turing con ideas locas. Alan Turing lo que propone es que a través de una máquina podamos simular lo que están haciendo estos computadores humanos, pero igual, no con mayor eficiencia en el sentido que los computadores humanos no sepan, sino con mayor velocidad. Construye su máquina y a través de otros elementos que van siendo importantes en la trama de la película, logran descifrar las comunicaciones nazis y para no hacerse las cansadas, eh, pierden la guerra a los nazis. Es muy, digamos, documentado. Yo no había nacido ahí, yo nací en el 75, que es gracias a eso que los nazis perdieron. Entonces aquí tienen otro ejemplo de cómo la automatización, de alguna manera, sí tiene unos usos muy prácticos. Entonces, ¿qué es la IA? Como yo les decía, cuando uno hace un programa de software, uno hace un algoritmo. Pues los que están detrás de la IA quieren hacer un programa que haga programas y que resuelva cualquier problema. Ese es el objetivo de la inteligencia artificial, pero vean lo que está en medio, general. La inteligencia artificial general no existe, no la tenemos, estamos muy lejos. Cada vez que ustedes escuchen que la inteligencia artificial razona, piensa como los humanos, eso es falso. Lo que sí es cierto es que la inteligencia artificial parece o actúa como un humano, pero no se ha logrado llegar a esas capacidades. ¿En qué sí nos supera? Obviamente, en cantidad de información que puede procesar, en la velocidad en que puede procesar, y esa capacidad y cantidad de información y velocidad de procesamiento es lo que definitivamente supera las, digamos, posibilidades humanas para resolver ciertos problemas. Por eso es
que, digamos, tiene grandes aplicaciones en análisis de datos. Eh, Ayer veía un programa, ¿verdad?, de la historia médica con el uso de la inteligencia artificial y, digamos, pues si alguien tiene un problema en los pulmones, pues le sacan una, no sé si es una radiografía, y la inteligencia artificial especializada en lectura de radiografías de pulmones puede comparar tu radiografía con 500,000 radiografías en cuestión de segundos, minutos, y te puede dar un diagnóstico o una guía que puede ser seguida por un doctor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora, señores y señoras? Inteligencia artificial específica. La inteligencia artificial hasta ahora sirve para abordar problemas eh, específicos. Y en 2022 surgió una cosa que, así como las otras que les he comentado, pues nos tiene locos. Y se llama, bueno, lo que les voy a decir es el nombre. Se llama ChatGPT. Pero esa es una marca de un tipo de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es lo que los filósofos denominan bisagra. ¿Para qué sirve una bisagra? Para unir dos cosas, ¿verdad? Entonces es un parteaguas, porque antes de la inteligencia artificial generativa que surgió con ChatGPT, hasta tenemos un término, ¿verdad? Y tal vez alguien me puede decir si no es cierto. Ya lo googleaste, decíamos todos. Googlealo, mira ahí cómo, googlealo. Preguntarle a San Google. Pero ¿qué era preguntarle a San Google? Pues introducir en un apartado de la página www.google.com, eh, así como estoy ahorita, ¿verdad? Resfriado o gripe. ¿Y qué era lo que me devolvía? Un montón de links a páginas, artículos indexados. Esa es otra cosa, digamos, para ir comprendiendo. La gente piensa que Google en tiempo real va a recorrer todo el Internet para ver qué encuentra. No es así. Google, digamos, en la parte de atrás de su fábrica, por decirlo de una manera, mantiene otros dispositivos de software permanentemente recorriendo el Internet para hacer índices, para hacer bases de datos que le permitan acceder a las direcciones que contienen la información que hace match con lo que estamos buscando. Es una cadena de componentes. También pasa, ¿verdad? A mí me ha sucedido con clientes, ¿verdad? Que juran que Google es Internet, cuando Google es un servicio de los miles que hay en Internet, pero obviamente es tan famoso, es tan dominante como buscador, porque no solo en Google se puede buscar, ¿verdad? Hay como 10 más por ahí famosos, pero todo el mundo pues tiende a googlear, ¿verdad? Pero a partir de este concepto de IA generativa, la cosa se volvió interesante. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir generativa? Porque puede generar nueva información a partir de lo que se denomina un prompt. ¿Qué es un prompt? Un espacio donde yo, a través de un concepto, que también anótenlo ahí, les puede servir, de lenguaje natural, que yo introduzco en una casilla que me pone la plataforma, eso que yo introduzco en lenguaje natural, porque hasta le puedo decir, ¿verdad? Hola, buenos días, ¿me puedes ayudar con algo? Así, hola, buenos días, qué gusto tenerte. O sea, eso es lenguaje natural, como hablamos las personas. Pues ese lenguaje natural es captado por esa interfase. La interfase es, ya sea el celular que están usando, la página web. Por ejemplo, yo no lo he podido usar, pero lo que se sabe es que en países como Estados Unidos ya hay prompts por voz. Digamos, yo puedo a través de una bocina, así como estoy hablando con ustedes, hablarle a mi chat GPT o cualquiera de los otros que sea. Puede ser que otras inteligencias de este tipo también tengan ese servicio, pero regularmente es a través de un prompt. Entonces, esto que yo le proveo en forma de lenguaje natural es trasladado a un lenguaje formal de los algoritmos y los sistemas informáticos que tiene esa plataforma y genera respuestas, ¿verdad?
Me gustaría, a ver si abrimos la participación, que levante la mano quién no ha usado alguna inteligencia artificial generativa para preguntar cosas. ¿Será que hay alguien? Difícil, ¿verdad? En el chat. Sí, tenemos comentarios, pero sí, era la PAN, dice alguien, ¿verdad? Ok, pero nadie levantó la mano si no han usado estos ChatGPT o los otros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay por ahí en las estadísticas? Que se estima que al menos 8 de cada 10 personas no solo lo usan como curiosidad, sino que lo usan en su trabajo, ¿verdad? Cuando tienen duda de algo, quieren apresurarse de algo. ¿Y qué es lo que? Esta es una teoría mía. ¿Por qué nos tiene locos esta IA generativa? Porque no hay nada como saludarla, ¿verdad? No hay nada como preguntarle como si estuvieras hablando con otra persona o hasta cuando te dice, disculpa, no te entendí bien, perdona, es que creo que... Y, y entonces el día que nos pongan un robot enfrente, yo sí no he tenido esa oportunidad, vamos a volver locos, ¿verdad? Entonces, aquí a veces uno termina yéndose a un tema más filosófico, ¿verdad? Este le llaman los gringos experience, ¿verdad? Eh, impacta, ¿verdad? Llegar y lo he visto también con gente grande, que viene y le escribe, pregúntale, y se quedan sorprendidos, y no solo eso, enganchados. Yo tuve la oportunidad de presentar un trabajo en una ponencia, antes de, obviamente, de esto del ChatGPT, y yo explicaba cómo, y le puse los últimos en subir al tren, pero los más fanáticos, las personas de la tercera edad. Yo no sé si ustedes vivieron la época en la que todos los güiros, todos los jóvenes y personas más o menos adultos mayores usaban el celular, pero los abuelitos no. Es más, los abuelitos en las reuniones regañaban a todo mundo, porque ahí están los memes, ¿verdad? Vienen a la casa a ver el teléfono y acá regañada y hasta están las leyendas urbanas de que había un canasto en la entrada de la casa de la abuela para que todos dejaran ahí su celular porque era una falta de respeto. Pero en algún momento, estas cabecitas de algodón se subieron al tren y nadie los puede bajar. Al tener la ventaja de, por decirlo así, estar jubilados, pues, tener bastante tiempo, yo he atestiguado que son de los más atrapados por el teléfono. No pueden dejar por el teléfono, tienen sus grupos, si son de la iglesia, ahí ven temas de la iglesia, ahí ven sus películas, es decir, y le estoy hablando desde ChatGPT, pero ahorita que he visto a personas grandes ponerse a hablar con la máquina a través del prompt, es una experiencia que uno logra ver enganchadora. Entonces, el tema de los prompts no solo terminó en texto, porque pues también si tienen curiosidad, hay otras plataformas que generan imágenes, música, video. Es decir, realmente uno puede hacer infinidad de cosas a través de estas herramientas. Pero vamos a ir avanzando para ver si... Ah, bueno, hay aquí un par de elementos que quiero dejar claros también. ¿Por qué el impacto? Fíjense que es a bajo costo. Inclusive, la mayoría son gratis. Creo que vienen hasta incorporadas en su, ¿cómo les dijera yo? WhatsApp ya tiene su inteligencia artificial incorporada. Gmail tiene su inteligencia incorporada. X tiene su inteligencia incorporada. El ChatGPT tiene su inteligencia gratis. Pero inclusive, pues se han hecho estudios que pagando los $20 por la, digamos, el potencial de uso termina siendo, digamos, a un costo eh, increíble. Aquí aprovecho a dar algo, pues que obviamente ni soy dueño ni socio de OpenAI, pero lo que se dice es que esos $20 no le sirven nada a OpenAI. ¿Por qué? Porque los costos reales de las organizaciones que están detrás de el manejo de la inteligencia artificial son altísimos. Digamos, la energía, los centros de datos,
la gente que está detrás. Hay un montón de problemas, ¿verdad? Impacto ambiental, consumo energético. De hecho, también hay acusaciones de que hay muchas personas de carne y hueso verificando miles de prompts para ayudar a corregir errores. Es decir, ustedes lo que están viendo es el producto final, pero detrás hay un montón de problemas. Pero al final, regreso, como usuario el costo es bastante aceptable, inclusive los $20. Digamos, ¿por qué? Porque es multipropósito. Si eres abogado, te sirve. Si eres ingeniero, te sirve. Si eres cocinero, te sirve. Si eres TikToker, te sirve. Si eres deportista, o sea, puedes preguntarles lo que quiera. Ojo, te va a responder. Ahora, vas allá, vamos. Que te responda tampoco es una garantía de que está bien, ¿verdad? Pero el punto es ver, uno, que la inteligencia artificial de la que estamos hablando es específica. No existe inteligencia artificial general. Los memes, ¿verdad? De que ya viene Skynet, pues todavía espérense un poquito, no hay problema. Terminator todavía no es una realidad, pero hay muchos esfuerzos y mucho trabajo. Hay muchas cosas que superar y algo importante, todo lo que estamos viviendo hoy ha venido siendo como una especie de subidas y bajadas, ¿verdad? Que se han ido superando y posiblemente la humanidad nos vaya dando sorpresas en los próximos años. Y hay un tema interesante. Los expertos dicen que cualquier libro que leas hoy de inteligencia artificial probablemente ya está desactualizado. ¿Por qué? Porque es una industria tan cambiante y que tiene a todos metidos en esto que no sabemos quién de todos los actores nos va a salir el día de la mañana con un nuevo update que vuelve a romper un paradigma. Recuerdo el de inicios de año de la inteligencia artificial DeepSeek, que cambió el paradigma y hicieron unos cambios, pues la verdad, bastante estratégicos, pero generó problemas serios a nivel bolsa de valores y cosas por el estilo. Pero bueno, avancemos. ¿Qué es lo que puede suceder eh, más adelante? Lo más importante es entender que son estos agentes inteligentes, que seguramente es lo que se va a implementar, no, o que ya se está implementando en el ámbito privado, en el ámbito comercial, pero también puede ser que sea en el ámbito público. Eh, los agentes inteligentes son aquellos que soportan la actividad cualquiera, generando una interfase entre la entidad y sus usuarios o clientes. ¿Son nuevos? No, porque los chatbots ya llevan años de estar, ¿verdad? Los chatbots regularmente, hola, y te sale un menú. ¿Qué quiero? No sé, ahorita se me ocurre, quiero ir a un viaje, elige el país. ¿Con qué línea aérea? Y me saca la... O sea, ese es un agente. Pero ahora los agentes inteligentes tienen una peculiaridad. Resulta que son autónomos, tienen capacidad decisoria y se adaptan a su entorno. ¿Por qué? Porque es lo mismo que te pasa con la experiencia del prompt, con la IA generativa, por ejemplo, de ChatGPT. Estamos hablando de ChatGPT, pero no quiere decir que sea la única inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, este tema de los agentes autónomos lo que viene es a generar para las personas una interfase amigable, pero el grave problema es que toma decisiones. Y entiendo que aquí estoy hablando con, digamos, personal de CGPlan. No tengo ni la más mínima idea cuántos expedientes se tramitan en CGPlan al día, a la semana, al mes y al año en sus distintos programas. Antes de la charla estaba viendo en la página y vi ahí y tienen un plan maestro de procesos. También vi el tema de las becas. Es decir, ha de ser un tema bastante cargado de lo que muy bien conocemos. Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Yo también soy abogado. Les tengo mucha experiencia con el tema de los trámites, procesos judiciales, procesos notariales y el trámite en un trabajo que hice para una revista, yo
bautizaba el trámite como la esclavitud del siglo XXI. Qué engorroso es hacer un trámite, porque el trámite, digamos, es un proceso burocrático al que le hemos puesto unos pasos. Realmente se parece a un algoritmo. De hecho, en sí es un algoritmo. ¿Y qué es lo que procuramos con ese trámite y sus pasos burocráticos? Evitar discrecionalidad y decimos, primero va segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Pero un poquito recordando a Turing, no quiere decir que una persona en particular de plan no pueda hacer su trabajo en la fase del trámite que le toca. Lo que pasa es que al día le llegan 50 expedientes. Es lo que le pasaba a los matemáticos que querían romper el algoritmo. En la película se logra ver cómo los matemáticos se sienten como ofendidos de que Turing les diga que va a ser una máquina que va a ser mejor que ellos. Pero lo que ellos no captan es que no es que la máquina lo vaya a hacer mejor desde el punto de vista intelectual, sino de la cantidad de veces o cosas que hay que hacer. Entonces los agentes inteligentes vienen a ser una herramienta de apoyo, tanto para el usuario externo como para el usuario interno. ¿Por qué? Se adaptan a su entorno, pueden leer documentos, pueden organizar información, pueden realizar búsquedas, pueden hacer análisis y lo más importante, por haber a la vez delicado, pueden llegar a conclusiones. Entonces eso nos va a llevar al siguiente tema. Esas capacidades que representan riesgos. ¿Qué se ha identificado en la inteligencia artificial? Y lo vamos a ir viendo uno por uno. El primero, el que se ve ahí en narizón, es alucinaciones. La inteligencia artificial, por eso les decía, de hecho el propio nombre es un problema y hay toda una gama de discusiones alrededor del término. ¿Qué son las alucinaciones? Cuando contesta cosas que no tiene sentido. Y es que pasa algo curioso, pero aquí habría que preguntarle a los creadores. Eh, no puede dejar de contestar. No sé si ustedes en casa tienen a alguien o les ha pasado, mira, ¿y por qué no te quedaste callado mejor, verdad? Por eso es que la inteligencia artificial tiene que hablar. Si ustedes le preguntan algo a la inteligencia artificial, va a responder. Y eso genera el problema, que como tiene que responder, va a responder aunque primero no tenga información de lo que le están preguntando, la tenga de forma parcializada o tenga información falsa. Y les voy a poner dos ejemplos bien sencillos. Yo tuve la oportunidad de dar varios años en la Universidad Rafael Andívar un curso que se llama Estrategias de Razonamiento. Me gusta todo el tema de razonamiento. Y en un ejercicio hay uno bien clásico que es de un pastor que tiene que pasar de un lado del río al otro lado, una cabra, un lobo y una lechuga, ¿verdad? Y no sé si alguien lo sabe, tal vez levanten la mano ahí si alguien le ha tocado resolver ese juego. Y la cosa es pasarlos a todos esos al otro lado con unas condiciones. Pues como siempre hay gente que quiere probar si los juguetes funcionan, y eran unos chavos y le pusieron a una IA un ejercicio, pero dijeron, empecemos por lo básico. Y le dijeron a la IA que estaba el pastor de un lado del río con una lechuga y que lo pasara al otro lado. Cuando respondió que el lobo no sé qué, que la cabra, que sí, que fuera, que regresara. Y entonces se dieron cuenta de algo. En realidad las inteligencias artificiales generativas no tienen esa capacidad humana de comprensión como nosotros esperamos. Lo que tienen es una, ¿cómo podríamos decir? Una infinidad de información que hace match o que tiene una concordancia muy parecida a lo que estamos preguntando. Porque en el ejercicio, como les digo, le dijeron a la inteligencia artificial que el pastor solo tenía una cabra o la lechuga, no me recuerdo qué les dije. Y en la respuesta se puso a mencionar los otros animales del ejemplo clásico. ¿Qué demuestra eso?
Si alguien quiere ir opinando, puede escribirlo en el chat si no quieren platicar, pero eso demuestra que esta cosa no razonó. Lo que hizo fue a leer su vasto mar de información, encontró algo que tenía relación con el famoso ejercicio del pastor y tener que pasar las cosas al otro lado, y se trajo ese. Pero resulta que en este ejercicio, oh, gran sorpresa, ni había lobo ni había cabra. El pastor únicamente tenía que llevarse a la lechuga. Y hay otros temas más preocupantes. Hay personas y lo publican en los estudios que se hacen, ¿verdad? Que le han preguntado a la inteligencia artificial cómo mejorar para hacer una pizza, porque el queso, digamos, se despega. Y en una ocasión, pues resulta que la inteligencia artificial lo que estaba sugiriendo es que entre los ingredientes se le echara goma, pegamento, ¿verdad? Para que el queso no se despegara. Eh, También han habido ejercicios donde ha sugerido que le echen orines a la comida, porque resulta que en los orines hay algún elemento químico que facilita lo que la gente está preguntando. También hay personas que le han preguntado cómo hacer una bomba, cómo suicidarse. Es decir, al final hay un término, ¿verdad? Ah, este es una especie de loro que repite aquello que tiene en su vasta cantidad de información y que muchas veces está bien por sus procesos de aprendizaje. Pero eso quiere decir que la IA también alucina. Por si han escuchado ese término, la IA también nos puede responder incoherencias, ¿verdad? ¿Qué otro tema tenemos? Eh, Sesgo algorítmico, el que ven ahí, ¿verdad? Donde está una lupa con unas personas. Como las inteligencias artificiales se entrenan con datos, los datos regularmente tienen una limitación geográfica, racial, de edad, cronológica, y puede ser que entonces la inteligencia artificial, y han habido muchos estudios, el propio Google tuvo que sacar, digamos, una inteligencia artificial que había hecho para reclutamiento, porque pues ahí estaba a ver qué piensan las mujeres, ¿verdad? No ponía en plazas gerenciales a mujeres, solo a hombres. Entonces se pusieron a averiguar, ¿verdad? Y resulta que la base de datos tenía información algo antigua, digamos, de principios de siglo, de otras, de la industria tecnológica, y regularmente esa industria había sido liderada en puestos medios y altos por hombres. Entonces, el sesgo algorítmico es un riesgo que hay que tratar. El tercero, eso que ven ahí, es la opacidad. A este momento, la inteligencia artificial no puede decir o explicar por qué responde lo que responde. Es tanta la información que se tiene que procesar entre el prompt o la pregunta o la sugerencia del usuario y la respuesta, que el costo de preguntarle cómo llegó a esa conclusión es tan alto que no hay esa transparencia. Otro término que pueden poner ahí es explicabilidad. Y eso genera un problema sobre todo desde el punto de vista jurídico. Si aquí tenemos personas del área legal, ustedes sabrán que toda decisión que lesiona derechos o que es susceptible de impugnar, pues debe haber una explicabilidad, ¿verdad? Porque en una segunda instancia eso es lo que se va a analizar. ¿Usted por qué decidió de esta forma? Pues resulta que la IA, pues lo único que puede dar son respuestas, pero esa retroalimentación de cómo llegó a esa conclusión que los seres humanos sí tenemos, la IA no la tiene. El cuarto dibujito, ahí ven a un pobre chico que pues adiós porque la IA lo reemplazó, ¿verdad? Ese es otro riesgo, pero al final también es un temor, ¿verdad? Lo que sucede es que la IA se usa, y el hecho de que se use no quiere decir necesariamente que reemplace puestos de trabajo. Ahí es donde resulta importante, y no dudo que esta institución, CGPLAN o cualquier otra, vaya viendo como parte constante de su desarrollo interno, involucrar temas tecnológicos. Lo que pasa es que nosotros
tenemos una cosa curiosa y regreso a mis experiencias. Cuando yo estudié bachiller en computación, eh, estudié eso para poder usar una computadora. Es decir, en mi época la computadora era como un aparato que solo ciertos fulanos lo podían usar y entonces para eso estudiábamos. Hoy ustedes le dan un teléfono a su nene de 2 años y ya lo sabe usar, pues, ¿verdad? Entonces, eh, hay que ir comprendiendo que todas estas nuevas innovaciones tecnológicas requieren capacitación. Primero, comprensión, ¿verdad? Porque si ustedes piensan, digamos, erróneamente como algunos, que la IA es más inteligente que ustedes, no. Lo que sí tiene es mayor capacidad de procesamiento de información y mayor velocidad de iteración, es decir, de repetir cosas. Pero eso no es inteligencia, ¿verdad? El ser humano puede hacer otras cosas que la IA de momento no. El otro donde tenemos ahí un martillo es responsabilidad. Se ha puesto sobre la mesa que resulta que cuando la IA a través de estos agentes inteligentes toma decisiones, pues yo no fui, fíjese, fue la IA, ¿verdad? A mí no me eche la culpa, fue la compu. Y les voy a contar algo, y tal vez lo han visto ustedes en su institución. Como bien les dijo Julio, eh, yo he participado, pues como Juan Luis Herrera, yo no pertenezco a ninguna institución pública o privada, sino pues, soy yo, dijo aquel, eh, en estos temas relacionados con el Foro de Transformación Digital, y siempre he recalcado que los departamentos de informática son los que más deben estar empapados con esto porque ellos son los que van a desarrollar las herramientas que pueden lesionar derechos. A mí me ha tocado como usuario legal, digamos, en la oficina, en los aspectos legales que vemos, cómo resulta que el departamento de informática quitó una casilla porque al de informática se le ocurrió, no porque sea una mala persona, sino porque él no sabe el efecto legal que tiene quitar una casilla o deshabilitar una página. Eh, yo en el Ministerio de Finanzas tuve la oportunidad de ver, ustedes conocen los casos cuando llegan nuestros paisanos del interior al Ministerio de Finanzas, que salen a las 2 de la mañana, 1 de la mañana de sus pueblos para ir a hacer un trámite de repente de jubilación. Y estaba una señora ahí a grande, pues se miraba que era del interior, y el muchacho, pues que yo lo conozco, pero muy automatizado, y le dice, mire señora, aquí ya no le vamos a dar eso, vaya a internet y entre a www y le empieza a hablar todos estos términos y la señora se quedó pues con una cara de, ¿y ahora qué, verdad? Entonces, la automatización tampoco implica que lesionemos derechos. Cuando se habla de transformación del Estado, hay un concepto, no es parte de la charla, pero les puede servir el servicio multicanal, ¿verdad? Siempre tiene que haber un escritorio para las personas. O sea, aquí en Guatemala no es extraño que llegue alguien que no sabe leer, escribir, alguien que no use computadora, alguien que no tenga internet. Es decir, eso no debiera ser una sorpresa, pero a veces nos perdemos, ¿verdad? El otro es fake news, ¿verdad? ¿Qué pasa si tiene un poquito de relación ¿cómo se llama? Con el primer punto de las alucinaciones? Pero a veces también pueden existir textos que sirven para entrenar a la inteligencia artificial que maliciosamente contienen información falsa. Y al final, la inteligencia artificial sigue siendo un sistema. Y si garbage in, garbage out. Es decir, si basura le ponemos, eso va a sacar. Y nosotros no sabemos de toda la información que puede almacenar, cuál de alguno de los temas, subtemas o subtemas resulta que se lo aprendió mm, de una fuente malísima, ¿verdad? Y si San, vamos a ver, ¿quién no ha oído la expresión San Google? ¿Verdad? Y eso que es una cosa comparada con la inteligencia artificial, eh, pues súper, ahora lo vemos como, ay, qué obsoleto, ¿verdad? Si a San Google le creemos,
¿cómo no le vamos a creer a ChatGPT cuando nos habla? Entonces, las fake news son un verdadero problema en estos dispositivos tecnológicos, porque se relaciona con la opacidad. Yo no le puedo preguntar, digamos, a mí sí me pueden decir, pero decime por qué decís lo que decís. No sé si les ha pasado cuando ustedes a sus afirmaciones las tienen que argumentar, las tienen que demostrar, las tienen que validar. La IA dice y se acabó. Y tiene otro problema. Si quieren, hagan el ejercicio. Pregúntenle varias veces lo mismo y probablemente se van a dar cuenta que nunca responde de la misma forma y existe la posibilidad que en una de las variantes de las respuestas responda mal, ¿verdad? Por eso es que no deja de ser, eh, digamos, válido el señalamiento que de ahí detrás no hay ningún razonamiento. Lo que hay es una búsqueda de patrones de información muy eficiente, pero el riesgo de inexactitud, por muy 1, 2, 3% que ellos quieran decir, es muy alto. ¿Por qué? Porque la gente consulta para tomar decisiones, ¿verdad? El siguiente aspecto es la manipulación, ¿verdad? También podemos encontrar aplicaciones de la inteligencia artificial para generar contenido con fines de manipulación, ¿verdad? Aquí no es de contarte mentiras, sino yo te voy a contar algo que a mí me conviene, de la forma que a mí me conviene, en el contexto que a mí me conviene, para provocar o orientar las decisiones hacia cierto sector. Y el último es eh, transferencia de datos. Ahí donde vemos ese archivo con el montón de computadoras. ¿Dónde están estas grandes plataformas? Pues no están ahí en la Sexta Avenida, ni en la zona 10, ni en la zona 15. Están en instalaciones de estas gigantescas transnacionales con capacidades de recursos inimaginables fuera de nuestras fronteras. Y pues lo que se sabe es que somos felices compartiendo nuestros datos gracias a la conveniencia que nos da la inteligencia artificial. Es decir, al final hay unas obras clásicas, ¿verdad? Una de George Orwell que pueden leer ahí, como al final, esto es como aquella broma de vendiéndonos espejitos, ¿verdad? Es que esta inteligencia artificial es buenísima y es gratis. No, gratis no es. Por ahí tal vez más de alguien ya escuchó, cuando algo es gratis es porque el producto eres tú, ¿verdad? Entonces es posible que nosotros no nos hayamos percatado que estamos proporcionando información de una manera inocente, pero que eh, se fue en la presentación, ¿no? Se quedó en riesgos y Pero aprovecho ahí se ve ahí. o no. Sí se ve riesgos, sí. Va, Y ok. aprovecho ahí que te interrumpí para comentarles que también en el chat nos colocó la licenciada Susana el registro de asistencia. Por favor, quienes nos han registrado, regístrense, es importante. Perdón, Juan Luis, por favor, continúe. Ok, ok. Y digamos, ahora abordemos para ir cerrando cómo manejar estos riesgos y qué es la parte ética, porque los riesgos es, y no solo hay estos, hay un montón más y digamos, el tiempo no alcanzaría. El tema de las alucinaciones es bien importante. Hay un tema ahí que de repente les va a llamar la atención. Los expertos dicen que antes de la inteligencia artificial, el trabajo documental en procesos, sobre todo administrativos, era 80% a recopilar información y 20% de análisis y toma de decisiones. A través de la IA puede haber un cambio significativo. 80% lo va a hacer la IA enfocado en qué? Recopilar información, analizar y decidir provisionalmente. Y el 20% restante lo van a hacer las personas para verificar o mejorar las conclusiones que nos ha dado la IA. Entonces, estas alucinaciones eh, se pueden detectar si solo si revisas. Acaban de haber un caso en Estados Unidos, en California, donde una parte fue demandada, digamos, el demandante presentó algo, el juzgado aceptó las pruebas y todo,
pero la contraparte, su abogado, pues era así muy pilas y se puso como a verificar y resulta que los documentos y la información que sirvió para sustentar la demanda habían sido generadas con inteligencia artificial. ¿Verdad? Eran pruebas fabricadas. Ahí ya tenemos un poco de jurisprudencia y no tardará. Miren, yo he hecho el intento de ver a través de los organismos jurisdiccionales de nuestro país, pero son un poco cerrados, ¿verdad? Aquí lo que hay es información pública a nivel de amparos y cosas así, pero en primera instancia no sé si existe una base de datos de demandas que tengan que ver con casos donde la tecnología es el elemento central y uno lo puede ir viendo hasta que llegan a casación o, como les digo, amparos. El tema de los sesgos hay que estar revisando para poder, digamos, sacar de circulación aquellos algoritmos que constantemente, por ejemplo, prefieren o sacan del ciclo por temas raciales, religiosos, de edad, nacionalidad. Es decir, tiene que haber un supervisor humano y no hay de otra, ¿verdad? Que revise que estos procesos automatizados no tengan involucrados en su proceso de aprendizaje sesgos de cualquier tipo. No porque el sesgo sea una cosa, un pecado mortal. Todos tenemos sesgos. De lo que se trata es de ir limando o limpiando esas asperezas porque se supone que la tecnología va muy de la mano con la apertura democrática, que quiere decir que todos podemos optar por méritos sin que nuestras condiciones específicas, eh, si no tienen relación con el puesto o con lo que se está poniendo, digamos, en competencia, pensemos en las becas de SEGEPLAN, la raza, la creencia, la edad, si no es una condicionante, tenemos que verificar que nuestros algoritmos automatizados y trabajados a través de los sistemas inteligentes no estén afectando este proceso. El otro, la opacidad y transparencia. Este yo lo veo como un problema difícil de resolver. ¿Por qué? Porque lo que produce la inteligencia artificial es muy caro. Entonces la auditoría creo que sería al menos igual de cara. ¿Por qué? Porque sería, cuando digo caro, costoso. Al menos implicaría volver a revisar todo el proceso. Y como ya les comenté, cada vez que ustedes, por ahí andan unos videos, cada vez que ustedes le preguntan a ChatGPT, es como tiraran una botella de agua pura, se cae un arbolito en la zona 15, es decir, hay un desgaste de algo. Y entonces la auditoría sería costosa y aquí entraríamos en temas de eficiencia económica, pero eso no quiere decir que no sea un, un ideal a alcanzar. Ahí es donde entra el ingenio humano, la tecnología, la presión social para buscar mecanismos que limen el tema de la perdón, de la opacidad o la no explicabilidad. El tema 4 del recurso humano, ¿verdad? Que es un peligro para el trabajo. Esto solo se puede abordar primero si se explica qué es la inteligencia artificial, para qué sirve y cómo el recurso humano debe capacitarse, adaptarse para no sentirse amenazado y no generar, digamos, una animadversión o resistencia al cambio que de repente no tiene sentido. Ahora, no podemos negar que sí hay lugares donde por la naturaleza de la actividad puede ser que sí vote trabajos, ¿verdad? Pero yo creo que es cada caso específico. El otro, la responsabilidad. Aquí tienen que tener claras las instituciones, sus directores, sus representantes, públicos o privados, que el uso automatizado, o sea, la automatización, pero el tema aquí es de decisiones. En caso lleguen a lesionar derechos, el responsable es una persona de carne y hueso. Entonces, ese es un concepto que yo también he reforzado en los foros, donde miren, ciberseguridad en el campo tecnológico es cuidarnos, no, ciberseguridad en lo legal es, hay alguien que paga los platos rotos. Es decir, no es una tragedia triste de, mira, se cayó el servidor y se arruinó, no. Cuando ya hay responsabilidad, hay sanciones penales, digamos, hacia ese mundo vamos. Por eso la tecnología, eh, esta de las TICs, tiene una connotación que debemos evaluarla con cuidado, pero sí hay responsabilidad. Eso tiene que quedar claro. Eso implica desde que se elige la herramienta, la interfase del agente
inteligente y los alcances. Por ejemplo, hay, hay juzgados ya en diversos países de Latinoamérica que diferencian. Bueno, la inteligencia artificial la puedo usar para una sentencia, para revisar jurisprudencia y elaborar un borrador, o la puedo hacer para que me redacte la sentencia y de una vez se vaya. Hay abogados que ya han tenido problemas porque, esto no sé si fue en Chile o Argentina, un abogado citó legislación de otro país, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque pregúntenle a ustedes ahí a ChatGPT cosas y les va a responder, pero uno que sabe de leyes se da cuenta que lo que está respondiendo no es de Guatemala, ¿verdad? Está citando una norma, hasta artículos, digamos, cada país tiene su estructura de cómo son las leyes, ¿verdad? Y entonces ellos, perdón, cuando yo he visto, este está citando de otro país, a ver cuál es, pero si un abogado se confía en el tema de ChatGPT o ustedes en una resolución de un trámite en CGPLAN o un tema de las becas y ponen ahí, como dice el artículo 1328 y citan algo y resulta que era de México o que ya está derogado, o sea, y se meten en un gran problema porque hay responsabilidad. Fake news eh, y manipulación también requieren revisión. Al final aquí estamos hablando de la posibilidad de liability, ¿verdad? Tiene que haber alguien a que le va a caer. Y el accountability y todas estas cuestiones son importantes porque si hay información falsa o información que se detecta que es con fines de manipulación, ah, bueno, es público, ¿verdad? Eh, Ahorita acaban de terminar un proceso de una persona en el Tribunal Supremo Electoral por estar utilizando estrategias para que la gente se pasara a su sindicato. Eso es manipulación. Lo estoy citando de lo poco que vi en las noticias, pero sí es posible. Es decir, el ser humano es manipulable. Les pongo un ejemplo. Si tienen perrito en casa, no me van a poder negar que su mascota, su gato, los manipula. Yo les puedo decir, manipular es, fíjense, pues no es obligarlos, sino es llevarlos a hacer algo que de otra manera no harían. Pero tiene una sutileza, ¿verdad? Tiene una genialidad. Por eso yo siempre digo en los casos penales que los estafadores son unas personas inteligentes. Lo malo es que para el mal. Y el último tema, protección de datos. Esto es vital. Acá, pues el país ahí anda peleando. Con Julio hemos sido parte de esas mesas de nunca acabar de normativa de protección de datos. Sin embargo, las instituciones sí pueden hacer algo. Por ejemplo, pueden tener programas o políticas de anonimización. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos, si voy a poner a la inteligencia artificial a entrenar con expedientes, que de una vez sepa que el expediente de Juan Luis Herrera, mi nombre ya no, o sea, todos los datos sensibles que la normativa de protección de datos identifica como que no agregan, ¿verdad? Porque yo por ejemplo, yo ahorita les conté un caso de California y ni sé cómo se llama el señor, ni, o sea, soy un demandante y un demandado. El abogado que usó mala jurisprudencia, un abogado, y, o sea, no necesitamos decir Juan Pérez de 25 años, como a veces en las noticias, ¿verdad? Y digo yo, sale el periodista, fulanito de tal está siendo víctima de extorsión y vino la policía y don Pedro Juárez diciendo el nombre del señor que fue a demandar y pues uno dice, esto se me hace que es un gran peligro, ¿verdad? Porque está exponiéndolo. Al final, para ir cerrando, porque entiendo que más o menos 11:30 teníamos, estos riesgos, que no lo son todos, necesitan una gestión. La gestión del riesgo, yo no dudo que ustedes institucionalmente ya lo manejen a otros niveles. Si hay madurez en ese tipo de políticas, es de trasladarlo al tema de la inteligencia artificial. Y termino con esto. La inteligencia artificial en riesgos no es como el plus. Mucho, mucho de lo que está aquí pasa con tecnología normal, ¿verdad? Eh, Fake news hay sin inteligencia artificial, pues responsabilidad también, protección de datos también. Entonces, espero haber sido útil en cuanto a estos esquemas generales. Y pues, Julio, no sé si consideras ahí algo que quieras consultar, preguntar o devuelvo el micrófono para que nos cuentes para dónde agarramos ahora. Muchas gracias, Juan Luis. Muy, muy interesante también esta mirada más real también, ¿verdad? Porque hablamos de ella como una herramienta que nos puede ayudar en el día a día, pero ¿qué otras
implicaciones tiene. También esa mirada histórica, porque también pensamos que es una revolución nueva y hemos tenido en muchos momentos diferentes cambios también importantes. Abro el espacio para preguntas, comentarios, dudas, reflexiones. Lo que nos compartía Juan Luis, nos compartió varias anécdotas muy interesantes de cómo esto ha ido evolucionando, pues, ¿verdad? Y la inteligencia artificial, pues, también sigue teniendo un rol importante. Abrimos el espacio ahí para preguntas, comentarios. Vamos a dar un minuto. Y mientras tanto, pues también un aplauso virtual a Juan Luis y agradecimiento por habernos acompañado hoy, que pues es uno de los primeros espacios que nos acompaña formalmente Juan Luis de Escuela Conecta Futuro de Red Ciudadana. Le agradecemos mucho por esta mirada. Como les digo, también ha participado activamente en estos espacios en Congreso desde una mirada ciudadana, ¿verdad? De cómo se puede fortalecer las propuestas de ley para la transformación digital. Hay algunos esfuerzos desde el año pasado 2025 y pues esperamos seguir viéndonos en el 2026, ¿verdad, Juárez? No sé qué va a pasar, pero hay que seguir empujando esta agenda tan importante en el Congreso y en los espacios para que podamos avanzar. Si no hay más preguntas o comentarios, ahí dejaríamos la intervención de Juan Luis. Muchas gracias. Vamos a hacer un breve ejercicio y con esto cerraríamos la sesión del día de hoy. Ya hablamos... em, me están escribiendo a otro lado y yo me estoy distrayendo fácilmente. Entonces, vamos a darle la vuelta al teléfono y al WhatsApp para que no me distraigan. Voy a compartir mi pantalla. Quiero hacer un ejercicio en Menti. Es una herramienta que utilizamos cada vez más en la escuela Conecta Futuro de Red Ciudadana, con el objetivo de que podamos hacer una interacción con ustedes, ¿verdad? Entonces, yo sé que están ocupados, que están en sus actividades, pero les queremos robar unos minutos para hacer estos ejercicios rápidos, amigables, con el objetivo de poder también eh, conocer un poco más cuál es su mirada desde la perspectiva ética, normativa, ¿verdad? Inteligencia artificial a futuro. Entonces, siguiente. Les compartimos este enlace, ingresan a menti.com y usan el código. Yo se los voy a copiar y pegar en el chat para que ustedes también lo puedan ver. Permítanme que aquí se me metió el Zoom. Muchas pestañas abiertas son. Un segundito. Vamos a poner. Quiero ver si es el correcto. Ay, bueno, un segundo. Sí. En el chat les pongo el enlace y también tienen el código. Si lo quieren hacer desde su teléfono, ¿verdad? Esta herramienta lo que nos encanta también es que lo podemos trabajar desde el teléfono para poder conocer. Tenemos a 27 personas, 29. Ahí pueden hacer clic en el enlace que les comparto en el chat o pueden tomarle fotos de su teléfono, ¿verdad? Sabemos que están haciendo otras cosas. Sacan su teléfono, toman una foto y ponen el código, ingresan al enlace y toman una foto alrededor de esto. Nuestro profesor de ciberseguridad les va a decir, no acepten cualquier código QR. Este es seguro, por supuesto, ¿verdad? Este está controlado, para no vayan a tener miedo, no vamos a hacer phishing ni nada extraño. También pues hay anuncios publicitarios, tenemos varios cursos abiertos, Escuelas Conecta Futuro, les haremos llegar algunas invitaciones alrededor de esto. Tenemos 55 personas en este momento que están en la sesión. Vamos a iniciar con la discusión. Van a ser 5 preguntas que queremos conocer su mirada, su perspectiva. Son sencillas, no hay bueno ni malo. La idea es, como les digo, es poder tener una mirada real, ¿verdad? Inteligencia artificial es algo que se puede aplicar en Plan, ¿verdad? Sí, no. Entonces queremos con estas 5 preguntas, pues poder conocer sus perspectivas. De las 63 personas que están, 64 que se suman, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué significa ser responsables cuando usamos inteligencia artificial en el gobierno? Para ustedes, ¿qué significa eh, ser responsables, ¿verdad? Y aquí les están dando los tips, salen algunas respuestas ya. Vamos a ver cómo lo tapamos para que no se vean y después ya les muestro los resultados. A ver ahí. Ajá. Vamos a poner aquí a Google a cuidar la pantalla. ¿Qué significa ser responsables, ¿verdad? Cuando usamos inteligencia artificial, hablamos hoy de responsabilidad, hablamos de ética hoy un poco, hemos hablado también de protección de datos. El código nos pone en el chat Jennifer Aldana. Un segundo. Puede darle clic al enlace que está en el chat y con ese puede ingresar. ¿Qué significa ser responsables, ¿verdad?
Pensemos que estamos hablando de hoy tal vez no, pero mañana vamos a comenzar ya a usar IA de forma institucional, ojalá, ¿verdad? En el gobierno. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué significa ser responsables cuando usamos inteligencia artificial en gobierno? Voy a esperar que llegue por lo menos a 40. Llevamos 33 respuestas de las 71 que están conectados para que nos puedan dar esa mirada. En el chat, cualquier duda también nos pueden colocar. Nos ponía Edgar Valladares, se hizo corto el tiempo para la sesión. Sí, nos encantaría, pues, y ustedes saben, ¿verdad? Hablar más de los temas, pero sabemos también que ustedes están muy ocupados. Entonces lo intentamos hacer muy concreto. 36 respuestas, 4 respuestas más para que cerremos la sesión de la primera pregunta. Vamos a dar aquí a abrir por acá. Ya vemos una nube de palabras, de temas que se están repitiendo, ¿verdad? Por ejemplo, ser cuidadoso, actuar con ética, verificar la información, son temas que están en tendencia, ¿verdad? Que resaltan, no usar datos sensibles, tener protocolos o seguir protocolos, tener lineamientos. Me encanta no copiar y pegar, ¿verdad? Nos pasa a veces, de ahí les hemos dado varios ejemplos de por copiar y pegar. En el chat nos pone Bolívar, tener valores, perfecto. Actuar con ética sigue siendo de los más grandes en el tema. Uso adecuado. ¿Qué otra cosa puede ser importante? Resguardar los datos, ¿verdad? Sin duda es importante. Sigamos los 50, pasamos a la siguiente. Ser íntegro, ser. ¿Qué significa ser responsable? Pues darle un uso adecuado y cuidadoso a lo que generamos, ¿verdad? Como por ejemplo, ver el horóscopo quizás o utilizarlo para hacer este tipo de prácticas, quizás no es tan responsable, ¿verdad? Poder hacer este tipo de cosas relacionadas a temas personales, no, quizás no va a ser tan responsable. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué riesgos o dilemas creen que podrían presentarse al tener inteligencia artificial en su día a día? ¿Qué riesgos o dilemas pueden identificar ustedes en ese día a día? Vamos a hacer para tapar aquí, las voy a hacer publicidad de Red Seban. Em, Riesgos que pueden tener en el día a día, ya abordaron algunos. Hoy Juan Luis también nos habló de bastantes riesgos que podemos asumir en este proceso, ¿verdad? En el chat nos pone Marisol, desarrollar el trabajo en tiempo indicado o anticipado. Eso quizás era la primera pregunta. ¿Qué riesgos o dilemas podrían presentarse? ¿Verdad? No hay preguntas, no hay respuestas malas, ¿verdad? Aquí la idea es que podamos poner lo que ustedes piensan. Voy a quitarlo en unos segundos para que podamos seguir. ¿Qué riesgos o dilemas nos pueden surgir en el día a día? Trabajando ya ese plan. La semana pasada hicimos varios ejercicios de tareas que podrían hacer ustedes, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué riesgos creen que pudieron haber surgido ahí, por ejemplo, en calidad, en información, en privacidad, protección de datos, yo qué sé, ¿verdad? Ahí que ustedes lo piensen en su trabajo, en sus direcciones, en su metro cuadrado, como decimos, forma coloquial. ¿Qué retos hay? Vamos a ver algunos. Hay 27 respuestas. Falta de criterio propio, falta de razonamiento, información falsa. La IA puede generar decisiones injustas, sesgos, pérdida de privacidad, falta de transparencia, dependencia tecnológica, de, afectando la confianza ciudadana y respeto a los derechos humanos, manejar información sin evidencia, información sensible puede ser mal utilizada, información errónea, desinformación, la mala utilización o uso de tecnología de no tener ética, alucinaciones, ¿verdad? Eso lo mencionó hoy Juan Luis y también lo hemos estado hablando bastante, ¿verdad? No todo lo que se publica es relativamente bueno. Hay también información que por querernos responder de una forma positiva, la IA puede caer en errores y puede inventarse la respuesta en realidad a darnos una respuesta significativa. Información no correcta, dejar tomar decisiones a la IA, robo de información o que la IA arme problemas, no verificar la información antes de usarla, robo de información. Se repite bastante el tema del uso de la información, verificación, por ejemplo. Hay sesgos como un tema también importante, ¿verdad? Aquí podemos promover o propiciar sesgos, ¿verdad? Históricos, ¿verdad? Discriminación, racismo,
temas muy difíciles y complejos de hablar, pero nosotros podemos darle información que pueda promover o propagar ese tipo de sesgos, ¿verdad? Es un tema también que hay que tomar en consideración a la hora del uso de esta inteligencia artificial. Dependencia de la tecnología, yo creo que ese es un tema muy interesante. Hay unos estudios del MIT, la universidad que está ubicada en Boston, de Massachusetts más bien, que habla mucho de que ahora las personas ya no están aplicando, usando tanto el cerebro, ¿verdad? Es muy interesante eso porque estamos dependiendo mucho de la inteligencia artificial en algunos sectores, ¿verdad? Como les digo, habrá una transformación alrededor de esto, habría que sacar el máximo provecho, pero bueno, duplicidad de información, datos existentes, actualizados, ¿qué otra cosa puede ser información errónea? Desempleo, sí, es un tema también que hay que abordar y hay que ser también claros con es una transformación, es una revolución, algunos trabajos lamentablemente desaparecerán y otros pues se crearán, ¿verdad? Esa es la hipótesis alrededor de esto. ¿Quedaré yo sin trabajo o con trabajo? Depende. Si te puedes subir al barco de la inteligencia artificial, probablemente tendrás oportunidades. Si no, pues también los espacios se van a ir reduciendo alrededor de esto. Plagio es un tema también de una discusión muy amplia, ¿verdad? Que hay que analizar alrededor de esto. Acomodo y mediocridad. Pues el objetivo es que la inteligencia artificial nos haga mucho más ágiles y nos ayuda a reemplazar tareas automáticas para que justamente le dediquemos tiempo a las tareas más complejas que requieren una visión estratégica, ¿verdad? Entonces, sin duda puede abrirse el espacio a la mediocridad, pero esto también nos abre el espacio a avanzar sustantivamente. Muchas gracias por su participación. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente pregunta es, ¿qué valor o principio crees que debería de guiar el uso de IA en CGPlan? Si el día de mañana nosotros llegamos, les decimos, miren, hicimos este documento, esta guía de cómo usaría en CGPlan, ¿qué valores o principios creen que deberían de guiar este uso? ¿Verdad? Como un tema fundamental en esa guía. Mañana no porque es sábado, pero el lunes empezamos a usar inteligencia artificial en CGPlan y entonces queremos una guía, ¿verdad? Y les llega un correo, esta es la guía. ¿Qué debería tener esta guía? ¿Qué debería ser efectivo, real para evitar posibles riesgos, posibles complejidades o incluso eh, de no conocer qué hacer en estos casos, ¿verdad? O sea, al final del día las guías buscan guiarnos en temas que desconocemos, ¿no? Entonces, ¿qué principios o valores creen que son fundamentales para esto? 26 respuestas. Vamos a esperar un poquito más. Y esa va a ser la tendencia de aquí en adelante, ¿verdad? Y los países lo que están haciendo es comenzando a crear, no una ley, pero alguna forma normativa, que sean lineamientos o protocolos que puedan guiar a las instituciones para usar el uso, para promover el uso de inteligencia artificial adecuado y responsable, ¿verdad? Cumpliendo con la ética. Les daba la semana pasada el ejemplo del Poder Judicial de República Dominicana, ¿verdad? O sea, el magistrado, miren, es que los letrados ya usan IA. No, no lo deberían de usar. ¿Y cómo sabemos que lo están usando? Porque al final de cada sentencia o cada argumentación nos sale, ¿quieres que ChatGPT te ayude con algo más? ¿Verdad? Entonces tenemos que de alguna forma generar los lineamientos y protocolos para que se use, pero de una forma correcta, que tenga estos principios, valores claros, ¿verdad? Definidos, para que sea mucho más fácil para los usuarios. La pregunta no es si se está usando, la pregunta es cómo se está usando, ¿verdad? Porque ya todos lo están usando de alguna forma u otra y ayudar a los que lo usan de una forma muy simple para hacerlo de una forma que les ayude a resolver sus dolores de cabeza o sus problemas. Entonces, ¿qué valor o principio debería estar en esta guía de inteligencia artificial de este Plan? Tenemos 38 respuestas, llegamos a las 40 y quito la publicidad de red para que veamos las respuestas. Vamos, vamos, dos más, dos más. 38. Bueno, ahí está. Tenemos los siguientes temas. Responsabilidad, ética, integridad, transparencia, ética, responsabilidad. Aquí quisiera abrir el micrófono por si alguien quisiera generar alguna participación, comentar algo adicional a lo que estamos conversando. ¿Qué principio y valor creen que puede ser clave para una guía que oriente el uso de inteligencia artificial en CGPlan, en la CGPlan? Abrimos el micrófono, pueden levantar la mano, yo les doy la palabra o pueden compartirnos en el chat también, ¿verdad? Sus comentarios. Veamos las respuestas. Responsabilidad, ética, integridad, normativas claras, agilizar procesos, nos sale también procesos transparentes, importante, transparencia algorítmica, filtros de verificación, revisión con ética, verificar la información.
trabajo colaborativo, prudencia, muy interesante, evidencia y datos abiertos. Soy fan de que haya puesto datos abiertos. Marco de acción moral, trabajo colaborativo, excelente. La palabra aquí que se repite y con más fuerza es responsabilidad ética, ¿verdad? Son principios o valores que van a ser de mucha utilidad en este proceso, ¿verdad? Poder brindar una mirada mucho más orientada a este impacto. Listo. Tenemos ahí nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos incorporar estas prácticas de IA a nuestro trabajo diario? ¿Verdad? Ya hablamos de las buenas prácticas, ya hablamos de IA. ¿Cómo ustedes creen que podemos incorporar estas buenas prácticas en nuestro trabajo diario? Yo trabajo en una dirección, he escuchado que han hablado de estos temas, que son buenas ideas, buenas prácticas. ¿Cómo hago para hacer esto realidad? Porque es muy fácil que yo venga y les diga esto, y esto hacen en Groenlandia, en Estonia, en Italia, en México, pero cómo eso se traslada a su trabajo del día a día, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podríamos incorporar estas buenas prácticas de inteligencia artificial en su trabajo? ¿Qué pasos hay que tomar para que realmente sea operativo? ¿Verdad? Por ejemplo, a mí me parece muy interesante siempre cuando trabajamos con gobierno, yo sé que la forma para iniciar una conversación no es una llamada, no es un correo, sino es un oficio, ¿verdad? Compartiendo lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces es una forma de operatizar las acciones, ¿verdad? Tengo que mandar una carta dirigida a la autoridad y decir, mire, nosotros somos Red Ciudadana, queremos hacer esto, ¿verdad? Entonces, similar, ¿cómo podemos hacer para que podamos incorporar estas buenas prácticas de inteligencia artificial en su trabajo, en su día a día? ¿Qué pasos deberíamos de tomar? Igual forma, abro ahí el espacio para comentarios, bienvenidos. Si quisieran abrir el micrófono, lo pueden hacer, ¿verdad? Sin ningún problema. Si no, pues me levantan la mano y podemos escucharlos para tener algo mucho más significativo. Y esto nos va a servir también para poder hacer un planteamiento más realista, ¿verdad? Porque pues yo les podría compartir lo que se hizo en Estonia, pero yo creo que en Estonia no se aplica necesariamente en Guatemala todo, ¿verdad? Entonces esto es importante. Nos pueden poner también en el chat si lo quisieran compartir o abrir el micrófono. Vamos a dar unos minutos, tenemos 20 respuestas. Edgar Valladares, por favor, Edgar, me comenta si puedes abrir el micro, si, ya te di accesos. Ahí está. Sí, gracias. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, un ejemplo con el que yo creo que se podría utilizar la IA fue como lo que nos habló en la presentación, con lo que nos hablaba en la presentación de que ahora supongo que hay mucha gente que viene del interior y que no está familiarizada con la tecnología o con todo lo que ya se está utilizando para ciertos procesos, que no los atienden directamente por ventanil, sino que los mandan a utilizar el Internet, a ingresar a una página. Ahora con la IA hay muchas opciones que pueden facilitar eso. Te mencionaron la vez pasada de que el call center ya tiene voces que lo ayudan a uno o que lo atienden, ¿no? Esa misma IA podría reemplazar de cierta manera el trato personal que se le puede dar a las personas y de una manera bastante amable, siento yo que podría ser que ellos, aunque no tengan el conocimiento de lo que es del sistema, de todo lo que se trabaja, pueden interactuar con estas guías y resolver sus inquietudes o darle trámite a lo que vengan a hacer de una manera más amigable. Perfecto, muchísimas gracias, Edgar. Me parece buenísimo tu ejemplo, la participación. Sí, hay que trabajar en todas estas aristas para poder abordarlo y también poner ejemplos más puntuales. Te agradezco mucho, ¿viste? Gracias, Edgar. Voy a compartir aquí algunas de las respuestas. Aquí se me coló. Dice, tenemos cómo comparar, tener claro el proceso, fomentar la cultura de confianza, capacitar, ¿verdad? Excelente. Capacitando al personal, vincular la experiencia, IA. Tomar tendencia en las decisiones, información colaborada, directores colaborando, guías, licencias. Buenísimo. Vamos a pasar al... Uy, listo.
Con esto cerramos porque cuestión de tiempo ya no voy a pasar a la última, pero les agradecemos mucho su participación, nos está sirviendo mucho, igual forma que el ejercicio anterior. Estamos preparándonos y les quiero hacer un par de anuncios logísticos, también por eso quise cerrar un poquito antes. Les agradecemos mucho por su participación en las sesiones, la primera, la segunda y la tercera. Quiero ver aquí algo importante. Listo. Está. Bueno, algún par de detalles técnicos. Primero, estas 4 sesiones son virtuales, nos están sirviendo para capacitarnos, para aprender, sensibilizarnos sobre el tema. Pues 2 horas a la semana es poco, ¿verdad? Nosotros quisiéramos tenerlo más extendido, pero tampoco podemos quitarles más tiempo, ¿verdad? Porque también sabemos que están en muchas actividades. Entonces, ese es un primer detalle. Estamos compartiendo por correo, vamos a compartir un poco más de recursos ahora por correo también para que puedan ustedes acceder y ver. Nos encantan los TikToks porque son cortos y rápidos y llegan al punto. Los videos de 1 hora a veces son muy largos y nos cuesta ver todo el video en nuestro día a día. Entonces ahí estaremos compartiendo un poco más de información alrededor de esto. Tendremos una sesión de cierre que está pensada para el 24 de octubre. Esta sesión será presencial, pero no está, lamentablemente por los diferentes desafíos logísticos, no podemos abrir el espacio de participación a todos. Entonces, lo que haremos es una sesión idealmente en estos momentos híbrida para poder que ustedes nos puedan acompañar de igual forma, de forma virtual y puedan estar en esta conversación. En esta sesión queremos hacer una presentación de una herramienta que estamos trabajando desde Red Ciudadana en colaboración con Segeplan para apoyarles en el día a día del trabajo y vamos a tener un par de intervenciones y conversaciones con expertos también de Guatemala sobre inteligencia artificial. Entonces, esa sesión extra, la número 5, digamos, está pensada para el 24, va a ser de forma virtual para ustedes. Nosotros estaremos de forma presencial, ¿verdad? Sí, se los quiero comentar porque en algún momento nos preguntaron en los espacios, pero sí quería aclarar este espacio. Y la próxima semana les brindaremos mucha más información con más detalle al respecto, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar y puedan participar en cada uno de los espacios que se va a ir generando alrededor de esto. El tercer punto, la próxima semana estaremos en la última sesión en línea no híbrida, donde podemos compartir un poco más. Nos acompañará Fiorella Wernicke de Argentina. Ella nos va a dar esas experiencias de la región, qué está pasando. Ella ha trabajado con varios gobiernos de la región y también gobiernos locales en Argentina y nos va a compartir un poco más de los esfuerzos que se están haciendo en estos países y que podemos tomar de referencia alrededor de esto. Y también compartiremos esta herramienta que les menciono desde Red Ciudadana. Entonces estamos muy contentos, agradecidos de poder contar con toda su participación en este proceso introductorio. Últimos 2 detalles más. Importante la lista de asistencia, por favor, quienes no se hayan llenado, si tienen algún problema, se pueden abocar directamente al equipo de CGPlan para ver cómo pueden recolectar esa información y con esto pues enviamos los correos pertinentes. Si no les ha llegado un correo ya tanto del equipo de recursos humanos o de Red Ciudadana, probablemente es porque el correo nos está rebotando, ¿verdad? No es que no les queramos compartir la información. Entonces, si se pueden abocar a alguno de nosotros para sumarlo a esa lista, les agradecemos muchísimo. Y como último punto, no sé si licenciada Susana quisiera agregar algo o estamos ahí. No puedo abrir. No, listo. Entonces, como último punto, hoy sí me peiné más, entonces les quiero pedir favor si nos podemos tomar una foto grupal, los que puedan abrir la cámara. Les agradezco, yo sé que les he estado insistiendo mucho en esta parte, pero en este momento sí es obligatorio. No, yo sé que no todos pueden abrir la cámara, pero sí nos gustaría tomar una foto grupal y para ver, ya veo varias caras que vienen el Expo Innova y no me quisieron saludar. Entonces estamos ahí. No, un gusto siempre poder estar con ustedes, que nos puedan dedicar estas 2 horas de conversación. Estamos con toda la disposición y disponibilidad para seguir conversando en otros espacios. Tenemos más procesos de formación, los estaremos haciendo llegar a través del equipo de recursos humanos, licenciada Azucena y el equipo que está asociado ahí para que puedan compartir los procesos y también pues ahí el anuncio publicitario es escuela.redciudadana.org por si quieren conocer un poco más de lo que estamos trabajando. Entonces, a la cuenta de tres, tomamos la foto. A la 1, a las 2 y a las
3. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo el próximo viernes de 10 a 12. Viernes de 10 a 12. No, jueves. Ayer me estaban escribiendo. Estoy conectada, estoy en sala de espera. No, es que no es hoy, es viernes. Nos vemos el viernes de la próxima semana. Que tengan un feliz día y un excelente fin de semana. Seguimos en comunicación. Bye.